Hola, desde Acupuntura Basoa. He querido hacer este vídeo en homenaje sobre todo al profesor Enrique Meléndez Cevia, sin el que seguramente hoy no hubiéramos conocido todos los beneficios que este aminoácido del que vamos a hablar, la glicina, nos aporta. La glicina, vamos a empezar por decir qué es, para todos aquellos que desconozcáis lo que es un aminoácido. Si yo quito el yeso de esta pared que tengo detrás de mí, todos vais a entender que al ser un tabique va a estar conformado por ladrillos. Entonces, digamos que el tabique en sí es la proteína y los aminoácidos serían los ladrillitos que forman el tabique. Hay aproximadamente 20 aminoácidos que en función de cómo se combinen vamos a tener unas proteínas, la proteína del pelo, la proteína del músculo, etcétera, etcétera, siempre en función de cómo se combinen entre ellos. La glicina es el aminoácido más simple, más sencillo que hay. De todos los que hay, es el más sencillo. Quizás por eso no se le ha dado tanta importancia nunca. La glicina se forma sobre todo a partir de otro aminoácido, la serina, que se dividirá en dos componentes y uno de ellos será la glicina. Bien. La glicina es el componente o uno de los componentes principales del colágeno. Hoy más o menos todos hemos oído hablar del colágeno y sabemos que es todo ese entramado que nos ayuda a formar todos aquellos tejidos de sostén y otras cosas, pero bueno, principalmente todos aquellos tejidos de sostén que son huesos, músculos, ligamentos, cartílagos, tendones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues la glicina más o menos conforma 1/3 de ese colágeno. Tenemos diferentes tipos de colágeno, pero la glicina siempre está presente en una cantidad muy importante en esos colágenos. Y no solo en esos tejidos de sostén, porque todos los órganos, para crear su estructura, para compactizarse, para que el hígado sea un órgano compacto, tiene microentramados de colágeno también. ¿De acuerdo? Los pulmones igual, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Pero vamos más allá. ¿Cuál fue el descubrimiento del profesor Meléndez Cevia? Pues el descubrimiento de este hombre de ciencia fue que la glicina es necesaria para el organismo en una cantidad mucho más alta de lo que la podemos aportar con la dieta. Nosotros con la dieta, una dieta mediterránea estándar en una persona estándar, aportamos más o menos entre 2,5 y 3 gramos de glicina al día. Pero el profesor Meléndez Cevia, y en base a cálculos matemáticos, etcétera, etcétera, de la bioquímica molecular muy complicados, que no voy a explicar porque tampoco los conozco, pues llegó a la conclusión de que al organismo le hacen falta aproximadamente, insisto, en un organismo estándar, unos 15 gramos de glicina al día. ¿Qué pasa? Que si con la dieta, como mucho, podemos aportar hasta 3 gramos, no hace falta ser ingeniero de la NASA para darse cuenta de que tenemos en general un déficit muy grande de glicina, que se va a manifestar de muchas maneras en el organismo. ¿Por qué? Porque principalmente el colágeno no se va a poder regenerar, reestructurar, y eso va a hacer que poco a poco vayamos teniendo un colágeno viejo, que no va a poder cumplir con sus diferentes funciones, bien sea de sostén u otras que hay, que ya veremos más adelante. ¿De acuerdo? Entonces, para empezar, diremos,
resumiendo, que la glicina es un aminoácido que forma una tercera parte del colágeno, que somos bastante carentes de glicina en general y que tenemos que suplementarla. ¿Cuál es la suplementación de glicina que el profesor Meléndez Hevia aconseja en situaciones normales y para una persona normal? Aproximadamente 10 gramos diarios repartidos en 2 tomas de 5 cada una. Más o menos una toma de 5 gramos representa una cucharada de postre un poco colmada, ¿vale? Bien, la glicina se llama glicina porque su sabor es muy dulce, similar a la glucosa. De hecho, si nos tapamos los ojos y nos metemos una cucharada de glicina en la boca y luego otra después de azúcar, os va a costar mucho distinguir cuál es la glicina y cuál es el azúcar. Esto representa otra gran ventaja para los pacientes, porque todos sabemos que tenemos pacientes, algunas personas son muy especiales para tomar polvos, cápsulas, pero esto prácticamente es como tomar azúcar. Entonces todo el mundo lo toma sin ningún tipo de problema, ¿vale? Lo mejor es tomar una toma a la mañana con el desayuno y otra toma en la cena. Luego explicaremos por qué lo de la toma de la cena, ¿vale? Bien. De la primera aplicación, que es que la glicina conforma un tercio prácticamente del colágeno del cuerpo, se concluye muy fácilmente que para todos los tipos de problemas relacionados con estas estructuras, bien sea artrosis, bien sea osteoporosis, tendinitis, etcétera, etcétera, la glicina es fundamental para que esos tejidos puedan regenerarse. Entonces, la primera aplicación, y por la que posiblemente más famoso se hizo el profesor Meléndez Hevia, fue precisamente por esto, por las artrosis. Los resultados que se ven en artrosis, lógicamente, estudios que se han hecho, no son resultados que se vean en 3 días de tomar glicina. Algunos de los estudios que se han hecho hablan de entre 3 semanas y 4 meses. Hay que ser constante, ¿vale? Vamos a ser pacientes y a darle al cuerpo el tiempo necesario para que, aún teniendo el suplemento ya disponible, lo pueda ir metabolizando y lo pueda incorporar a sus diferentes procesos metabólicos y de recuperación. Bueno, otra aplicación de la que habla el profesor Meléndez Hevia es el asma. ¿Por qué el asma? Porque si hemos hablado de que casi todas las estructuras del cuerpo tienen un entramado de sostén, formado por colágeno principalmente, los bronquios y los bronquiolos no van a ser menos. Entonces, cuando se coge una inspiración fuerte y los alveolos pulmonares se hinchan y presionan esos bronquios y bronquiolos tienen que estar lo suficientemente fuertes como para no estrecharse demasiado, tanto que dificulte la entrada de aire, y ahí tenemos el asma. Entonces, una de las aplicaciones de la glicina puede ser también en casos de personas con asma, en la necesidad de fortalecer ese árbol bronquial. Bien, como hemos dicho al principio, no solo está en el tejido sostén y en los bronquios en este caso, sino también en diferentes órganos y estructuras. Luego, prácticamente la glicina va a beneficiar a todo el organismo, porque va a beneficiar esos microentramados de colágeno que tenemos en todos los órganos. Bien. Otra de las indicaciones de la glicina es su función como neurotransmisor. Es un neurotransmisor o funciona como una especie de neurotransmisor más bien inhibidor, más bien como haría el GABA, el ácido gamma aminobutírico, en una idea de calmar el sistema nervioso. ¿De acuerdo? Por eso la glicina la empleamos a veces también en casos de insomnio, y por eso la toma de la noche, entre otras indicaciones, porque va a favorecer la relajación y un sueño reparador. Vale, otras aplicaciones que tiene la glicina, por ejemplo, es la
correcta fabricación del ácido estomacal. Eso va a repercutir luego, va a tener otras consecuencias, otras mejoras, que puede ser la mejora del sistema inmunitario, etc. ¿Por qué? Porque cuando metemos alimentos en nuestro estómago, especialmente proteínas que necesitan un medio ácido para poder desintegrarse, para poder romperse, cuando comemos un filete y lo masticamos, os voy a poner un símil un poco tonto, pero para que lo entendáis bien. Nosotros, cuando metemos el filete en la boca, es como si el filete fuera una casa, y todos hemos visto alguna vez un vídeo de cómo demuelen una casa, o bien con explosivos y todo se derrumba, o bien con las típicas máquinas estas con bola que van pegando y van rompiendo. La masticación sería esa, la máquina con bola que va rompiendo los tabiques de la casa. ¿De acuerdo? Pero todavía esos tabiques no están en ladrillitos, que es como los queremos, para que esos ladrillitos luego los podamos usar para construir otras cosas que tenemos que construir por dentro. Entonces, que haya un ácido estomacal de calidad en el organismo va a servir para que esos tabiques ya un poco triturados que hemos incorporado al estómago, pero que todavía no son ladrillos, se conviertan en ladrillos. Si no se convierten en ladrillos y pasan al sistema digestivo, al intestino delgado, etc., como no tienen que pasar sin ser ladrillos del todo, vamos a empezar a revolver al sistema inmunitario, porque los va a reconocer como agresores, entre comillas. ¿Vale? Entonces, una buena digestión es importantísimo, y para ello una buena calidad del ácido digestivo es muy importante. Bien. Otra de las funciones de la glicina es actuar como una especie de detoxicador hepático. ¿Por qué? Porque la glicina forma parte de un elemento, de un antioxidante muy importante, el más importante que tenemos en el cuerpo, que se llama glutatión. Entonces, el glutatión, para poder formarse correctamente, necesita muchísimo de la glicina. Esa glutatión va a hacer que nos vayamos poco a poco, o va a ayudarnos a ir desintoxicándonos de radicales libres. Radicales libres que creamos pues, por nuestro estilo de vida, por hacer mucho deporte, por dormir mal. Nos vamos quemando, vamos quemándonos, así es. Entonces, el glutatión es el antioxidante interno más importante que tenemos, pero para ello necesitamos glicina para poder construirlo. Bien. Otra aplicación interesante de la glicina son muchos problemas de oído. ¿Por qué los problemas de oído? Porque el oído es una estructura eminentemente mecánica. La mayoría habréis oído hablar, muchos habremos oído hablar de los huesecillos del oído, el estribo, etcétera, etcétera. Entonces, al ser una estructura mecánica, ya nos vamos a la primera aplicación de la glicina. Es decir, la primera indicación es todo aquello que sea estructura mecánica y de sostén en el organismo. Entonces, muchos problemas de oído pueden beneficiarse con el consumo de glicina. Lo mismo tenemos con problemas, por ejemplo, de mala cicatrización. Mala cicatrización por falta de un colágeno de calidad que vaya cerrando todo eso, ¿no? La mala cicatrización es una indicación importante de las glicinas, úlceras diabéticas que no cierran, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya que hemos mencionado diabetes, la diabetes también puede beneficiarse muchísimo de la glicina, porque la glicina hace que se mejoren, no se den tanto ciertos procesos de glicación. Bueno, va a ayudar a que el páncreas, a que se metabolice mejor el azúcar en sangre, a que el páncreas trabaje mejor, y sobre todo que no se acaben produciendo a la larga problemas vasculares. Las personas diabéticas son muy tendentes a problemas vasculares, a úlceras, etcétera, por cierre de los microcapilares. Entonces, la glicina es un componente muy importante de esta ayuda en los problemas diabéticos. Otra de las indicaciones importantes de la glicina es que va a actuar como un neuroprotector. Va a actuar
frenando enfermedades como el Alzheimer, Parkinson, o ayudando a que no se acaben de desarrollar. Va a mejorar muchísimo todos los procesos cognitivos, de memoria, etcétera, etcétera. Muy importante a nivel de cabeza y todos los procesos neurales que tenemos para combatirlos, para ayudar, para reforzar la sanación de todos estos procesos. Bien, como consecuencia de todo esto que hemos hablado, así resumido un poco rápido para no ser muy pesado, tenemos de fondo un efecto, se puede deducir de todo esto, un efecto anti-envejecimiento muy importante. Porque si tenemos nuestro colágeno que es capaz de regenerarse, reestructurarse, etcétera, etcétera. Tenemos el hígado que funciona mejor, nuestra cabeza, nuestras neuronas conectan mejor, nuestro páncreas funciona mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Evidentemente el cuerpo se va a mantener, es como un coche al que le cambias o no le cambias el aceite nunca. Si a un coche le cambias el aceite cada 15.000, 20.000 kilómetros, le cambias la correa de distribución, bueno, le haces todos los mantenimientos que tienen que hacerse a un coche, el coche va a durar años. Pero si tú a un coche no le cambias el aceite en 15 años, pues igual sigue funcionando, pero seguramente va a acabar la cosa mal. Pues nosotros somos una máquina mucho más compleja que un coche, y la glicina es uno de los elementos que más nos va a ayudar a mantenernos sanos y jóvenes. No quiero acabar este vídeo sin leeros un artículo que no es del doctor Meléndez Evia, lo publicaron Matilla y Culebras del Hospital de León y Mauriz González Gallego y González del Departamento de Fisiología de la Universidad de León. Os voy a leer este artículo porque es muy significativo y con esto acabaremos la exposición sobre la glicina. Para muchos investigadores es difícil aceptar que se puedan obtener efectos beneficiosos en varios estados patológicos con el aminoácido más simple, la glicina. Pero cada vez hay más evidencias apoyando esta idea. Ahora se sabe que la glicina de la dieta protege al organismo frente a shocks tanto por pérdida sanguínea como por endotoxinas, toxinas endógenas nuestras que producimos nosotros mismos. Reduce la concentración de alcohol en el estómago y aumenta la recuperación de la hepatitis producida por el alcohol. Disminuye el daño hepático inducido por fármacos hepatotóxicos. Bloquea la apoptosis y en el riñón disminuye la nefrotoxicidad originada por el fármaco inmunosupresor ciclosporina A, y previene la hipoxia y la formación de radicales libres. Una cosa muy importante que se me ha olvidado, cuando hemos hablado al principio, he dicho que la glicina es fundamental en la síntesis de colágeno, pero también es importantísima para la síntesis de hemoglobina. La hemoglobina ya sabemos que es la transportadora de oxígeno en sangre y que para nosotros el oxígeno es vida. Entonces, que haya suficiente glicina en el organismo y por lo tanto se pueda conformar suficiente hemoglobina en cantidad y calidad, va a ser un regalo para nosotros y para nuestra salud y para nuestro bienestar. Bien, seguimos. Además puede ser útil en otras enfermedades con procesos inflamatorios, ya que disminuye la formación de citoquinas. Hemos revisado algunos de los efectos beneficiosos del aminoácido glicina, así como el mecanismo supuesto de estos efectos que podrían llevar a proponer su inclusión en terapéutica de algunas enfermedades. Bueno, pues espero que este pequeño vídeo de introducción a la glicina y a su uso os sirva para que los que seáis curiosos podáis seguir investigando, podáis seguir buscando otras aplicaciones. Hay muchísimo publicado, está muy documentado ya el uso de la glicina sin ningún efecto secundario, ni siquiera en dosis de 50 gramos al día. El profesor Meléndez Evia, en algunas de sus entrevistas, cuenta que él lleva más de 25 o 30 años tomando glicina y no ha tenido ningún efecto secundario, de hecho está muy sano según él cuenta.
Entonces, sin más, muchísimas gracias por la atención, muchísimas gracias por vuestro tiempo y nos vemos en otro vídeo en breve. Muchas gracias.